vamos a buscar la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante. Dice así la escritura. Ahí lo tenemos en pantalla. Miren, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, sino según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? Lo que menciona el apóstol Pablo ahí, hermanos, habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Y está contando parte de lo que sucedió en su viaje de Egipto a la tierra de Canaán, ¿verdad? De cómo ellos, hermanos, cometieron errores, ¿verdad? Y luego dice Pablo que nosotros como cristianos, ¿verdad? Y dice que eso está en la Biblia para que nosotros como cristianos no vayamos a cometer ese mismo error, ¿verdad? Hay un dicho muy conocido que yo creo lo sacaron de la Biblia, hermanos. Ese dicho dice que el que no aprende de la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Y a veces así pasa con nosotros, hermanos, ¿verdad? Por ahí hay una canción de Alicia Villarreal, ¿verdad? Donde canta y dice, tropecé de nuevo con la misma ¿qué? Piedra, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo con eso? Bueno, porque hubo una persona, ¿verdad? Un hombre que pues la trató mal, ¿verdad? Bueno, en las relaciones comienza bien, ¿verdad que sí? Pero ya cuando se conoce uno bien, pues realmente sale el verdadero ¿qué? ¿Verdad? Sale el verdadero yo, ¿verdad? Y pues bueno, le fue mal en la relación, ¿verdad? Hay maridos que golpean hasta sus esposas, ¿verdad, hermano? Entonces, y llega un momento que la mujer se cansa, hermano, y se separa, pero después regresa, hermanos, ¿verdad? Porque el cónyuge otra vez le dijo, ¿qué sabes qué? ¿Verdad? Y le baja ya cambié, ¿verdad? Le baja el sol, la luna y la ¿qué? Y las estrellas, ¿verdad? Hermano, pero trayendo esta historia o esta idea al plano espiritual, también encontramos que en la Biblia hay lecciones. Fíjense que los judíos no aprendieron, ¿verdad? Así como es esa persona que no aprendió de lo que le había sucedido, ¿verdad? Pues también el pueblo de Israel le sucedió cosas en la historia y hoy en día las vuelve ¿a qué? A repetir. Entonces, ese va a ser el estudio en esta mañana, hermanos, de lecciones que los judíos no aprendieron, ¿verdad? Miren, una de las cosas que ellos no aprendieron, lo menciona Mateo 3, versículo 7 en adelante, dice Mateo 3, versículo 7 en adelante, dice así la escritura, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, fíjense, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjense, hermano, lo que es. Vean, el Señor Jesucristo está hablando de quién, o les está hablando a los judíos, ¿verdad que sí? ¿Y cómo era la vida de los judíos? Pues no iba muy bien, ¿verdad? Porque ¿qué les dice primeramente? ¿Verdad? Les dice, fíjense, hermano, habla de una manera muy fuerte, ¿verdad? ¿Generación de qué? ¿Verdad? Entonces, pero ¿saben por qué el Señor Jesús les dice así, hermano? Por la condición espiritual en que la mayoría de los judíos se encontraban. Entonces, ¿cuál era la condición de ellos, hermano Ulises, de los judíos? Pues ahí lo dice, ¿verdad que sí? Ajá, bueno, sí, ¿verdad? Pero les dice víboras, ¿verdad? Entonces, porque miren, es decir, hermanos, cuando a alguien se le dice víbora, también conlleva el contexto de hipócrita, ¿verdad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque miren, la víbora tiene una lengua que es viperina. ¿Sí la han visto? No es una lengua así como la de nosotros, ¿verdad? La lengua de las serpientes, ¿verdad? Termina en dos lenguas, ¿verdad? Entonces, y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que a veces de frente hablamos cosas buenas, o ellos hablaban cosas buenas, pero por la espalda, ¿qué? Hablaban cosas malas. ¿Verdad? También encontramos, hermanos, la mentalidad de ellos. Fíjense, ellos, de acuerdo a lo que dice el Señor, ¿qué pensaban? ¿Verdad? Ellos decían, pues somos, ¿por qué dices eso si somos hijos de quién? De Abraham. ¿Verdad? ¿Por qué hijos de Abraham, hermanos? Porque según en el Antiguo Testamento, en Abraham se encontraban todas las riquezas y bendiciones, ¿verdad? Y es que es cierto, en parte es cierto, hermanos, cuando ellos contestaban eso, o decían eso, era cierto, ¿verdad? Entonces dice Génesis 1:23, hermanos, ¿verdad? Dios le había dicho a Abraham, en Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Dice, y serán benditas en ti todas las que, todas las familias de la tierra, ¿verdad? Es lo que Dios le dice a quién. ¿A quién, hermano? A Abraham. Entonces, pero lo que estamos viendo es de que el problema de los judíos, que se creían que, o sea, no eran hijos de Abraham, ¿verdad? Pero ellos se creían que hijos de Abraham. Pero el Señor les dice, ustedes son hipócritas, ¿verdad? Son víboras, ¿verdad? Y el problema, hermano, es que ellos se creían que iban a ser los únicos en recibir estas bendiciones. Es decir, lo que ellos pensaban, por lo que Dios había dicho, es que nada más iba a ser ¿para quién? Para ellos, exclusivas. Quiere decir que se estaban adjudicando el título, ¿Verdad? estaban robando, pirateando. Así es, o sea, ellos eran exclusivistas, o sea, no aceptaban a nadie más de su sangre, ¿verdad? Nada más a los puros judíos eran los que eran aceptados, ¿verdad? Entonces, eso es ser exclusivista. ¿Qué es un exclusivista? Discriminador. Ajá. Es que es que la palabra dice que la salvación viene por medio de los judíos. Y sí es cierto, Jesucristo era judío. Pero cuando resucitó, eso ya cambió. Ajá, así es. Entonces, miren, lo que estamos viendo aquí, el punto, hermano, es de que ellos eran exclusivistas. Tú estás feo, hazte para allá. Tú tienes color de ojos azules, vente para acá, ¿verdad? Entonces eran soberbios y orgullosos, hermanos, ¿verdad? Se creían, ¿verdad?, que ellos eran los buenos, ¿verdad? Y eso sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros somos ¿qué? La nación de Dios. Y sí es cierto, hermanos, sí son, ¿verdad? Pero por rechazar a Cristo perdieron. Entonces,
hermano, ellos creen hasta el día de hoy que para poder ser hijos de Dios te tienes que hacer un prosélito al judaísmo, ¿verdad? Y te tienes que circuncidar. ¿Sí, hermano Ulises? O sea, si tú te quieres ir allá y que te reciban allá, te tienes que, ¿qué? Circuncidar, ¿verdad? Si no, no tienes parte. Y ellos no quieren entender que Dios dijo allá en Génesis 12:3, que acabamos de leer. ¿Qué dijo, hermanos? Pues así es cierto, ¿verdad? Iban a venir muchas bendiciones sobre ellos, pero no le entendieron lo que dijo al final, ¿verdad? Porque le dice a Abraham, y en ti serán benditas. ¿Quién? ¿Nada más ustedes? No, hermanos, dice que todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuántas naciones, hermanos, serían benditas de acuerdo a lo que dijo Dios ahí a Abraham? Pues todas. ¿Ya? Entonces, el evangelio es universal, hermanos. Entonces, miren, ¿qué es una de las lecciones que los judíos no aprendieron? Miren, hermanos, la lección que ellos no aprendieron es que por medio del evangelio los gentiles llegan a ser hijos de Dios. ¿Sí, hermano José? Esa es la lección que los judíos no han entendido, no lo han aprendido. Que por medio del evangelio que trajo Cristo, los gentiles llegan a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, usted y yo, hermano, que ya nos bautizamos, que obedecimos el evangelio, somos, ¿qué? Hijos de Dios por la fe. ¿Cuál fe? Pues la misma fe que tuvo Abraham. Entonces, hermano, miren, también lo que estamos diciendo, también lo dice Gálatas 3:6. Dice lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Miren, dice así la escritura. Así Abraham creyó más bien es el 16, hermano. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice las simientes, o sea, singular, como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. O sea, esa promesa de Génesis 12:3, hermanos, que ahorita leímos, hablaba de quién. Bueno, le dice a Abraham, ¿verdad? Y de Abraham, ¿quién iba a venir? ¿Verdad? De la descendencia iba a venir Cristo, ¿verdad? Y entonces, Cristo es la ¿qué? La simiente, la semilla, ¿verdad? Y dice que, aquí está diciendo que las promesas las tenemos por medio de ¿quién? De Cristo, hermanos. Entonces, también en Juan 8:39, hermanos, ¿verdad? Podemos ver la necedad de los judíos. Miren, en Juan 8:39, ¿verdad? Porque ellos, hermanos, son bien tercos, ¿verdad? No quieren entender, ¿verdad? Ni hasta el día de hoy. Juan 8:39. Miren, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es ¿qué? ¿Verdad? Está presumiendo, ¿verdad que sí? Le están hablando al Señor Jesús. Le dicen, rabino, ¿nuestro quién? Nuestro padre es Abraham. ¿Verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? ¿Harías? Entonces, hermanos, ¿estaban haciendo las obras de Abraham o no las estaban haciendo? Sí, hermanos, las obras del diablo, fíjense. O sea que en sí no eran hijos de quién. ¿Verdad? Por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero ellos estaban presumiendo, ¿verdad? Ellos estaban ensalzando. Nuestro padre es ¿quién? Abraham. Entonces, hermanos, son necios. ¿Y un necio cómo es? Él piensa que está bien, pero está en un error y no cambia. Fueron necios, hermanos, hasta con Juan el Bautista, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo rechazaron. ¿Qué le hicieron?
¿verdad? Lo decapitaron. Y luego después siguieron con el Señor, hermano Jesús, que también lo mataron. Y nosotros también, hermanos, pues podemos caer en este pecado. ¿Verdad? A veces criticamos a los que están ¿a dónde? Allá afuera. ¿Sí, hermano Juan? Criticamos a los que están allá afuera. ¿Verdad? Y les decimos mundanos. Aunque bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? La Biblia sí dice. ¿Verdad? Bueno, aunque la Biblia dice no améis al ¿qué? Al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Pero hermanos, cuando tengamos una actitud así despectiva, como que lo rechazamos, estamos mal. Porque estamos cayendo en el mismo pecado de ¿quién? De los judíos. ¿Verdad? O sea, aquí al contrario, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseamos? Que la gente venga ¿qué? Al arrepentimiento, que la gente venga a Cristo. ¿Verdad? Entonces, el Señor, hermanos, nos mandó ir por ellos, ¿verdad? Porque Él dijo ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, a veces nos puede, hermanos, quedar muy grande el nombre de cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano, ¿qué hace, hermanos? Recibe a su prójimo, ¿verdad? Hermano, en Cristo son bienvenidos, ¿qué? Hermano José. Todos. El alto, el chaparro, no importa la clase social. Aquí puede llegar un rico, hermano Ulises, y lo vas a recibir. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Entonces, porque a veces, ¿qué pasa? Como que les hacemos feo. Entonces, en Cristo todos son ¿qué? ¿Verdad? Es cierto, así es. ¿Verdad? Somos iguales, hermanos. ¿Verdad? Entonces, no debemos de ser como los judíos, porque los judíos, ellos decían, nada más nosotros. Pero el Evangelio, la Biblia nos dice que a través del Evangelio, los gentiles también pueden ser hijos de ¿quién? De Dios. Entonces, hermano, pero fíjense, no solamente los judíos no entendieron que por medio del Evangelio los gentiles llegan a ser hijos de Dios, sino también otra lección que ellos no entendieron fue que el reino del Mesías es un reino espiritual. ¿Sí, hermanos? Miren, si han leído el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, habla de la alimentación de los ¿cuántos? De los 5,000. ¿Verdad? Donde el Señor multiplicó ¿qué? ¿Qué multiplicó? ¿Verdad? Los 5 panes y los 2 pececillos para darles de comer a los que estaban ahí. ¿Verdad? Pero este milagro, hermanos, fíjense, tuvo un impacto, hermanos. Hermano José, tuvo un impacto en los que estaban ahí. ¿Verdad? Pero no, fue algo negativo. Porque, hermanos, fíjense lo que dice Juan 6:14, miren. Fíjense para que vean que Juan 6:14 dice, miren, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, ¿cuál señal había hecho, hermana Pilar? El Señor Jesús, ¿cuál señal había hecho? Había multiplicado ¿qué? ¿Verdad? Cuando aquí dice señal, está hablando del milagro, ¿verdad? Donde el Señor multiplicó ¿qué, hermanos? Ay, fíjense, hermanos, ¿verdad? Que es algo sorprendente, hermanos. ¿Verdad? Multiplicar el alimento y que no se acabe, ¿verdad? Y nomás metían las manos allá a la canasta y volvían se multiplicaban si se los estaba pasando a los discípulos hasta que todos comieron y se saciaron. Y dice, hasta recogieron ¿qué? Ahí de lo que sobró. Entonces, pero dice aquí, hermanos, que aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte ¿qué?
¿Qué sucedió ahí, Saraí? Fíjense, hermanos, dice que la gente, la multitud, se fue a buscar al Señor. ¿Para qué? Para llevárselo y para ponerlo en un lugar primordial, ¿verdad? Y que él fuera al frente, ¿verdad? Y se encargara, hermano, porque el rey, si iba a ser un rey judío, iba a luchar ¿contra quién? ¿Verdad? Contra Roma, hermano. Y aquel entonces nada más había un rey, Herodes, ¿verdad? Y cuidado el que se levante como otro rey, porque ¿qué? Se las va a ver con Roma, ¿verdad? Y ellos querían, ¿qué, hermanos? Un rey terrenal, ¿verdad? Por eso estamos viendo, hermanos, que una de las lecciones que ellos no entendieron, que el reino del Mesías es un reino espiritual. ¿Cómo sabemos que es un reino espiritual, hermano José? Porque no lo miramos. Bueno, sí, porque no lo miramos, pero también por lo que estamos viendo aquí, porque el Señor no aceptó ser un rey que terrenal, ¿verdad? Si él sabía que era un rey que espiritual, porque dice que se alejó, ¿verdad? Y se fue ¿a dónde? Al monte. Y ya no lo vieron, ¿no? Se metió en el monte y ya no lo encontraron. Y es, hermanos, ¿por qué el Señor no quería ser ese tipo de rey? ¿Verdad? Entonces, hermano, acuérdense que solo había un rey terrenal, el César de Roma. Y a este rey terrenal, hermanos, a este rey terrenal, el César, no lo querían, ¿verdad que los judíos no lo querían? Porque les oprimía y les cobraba impuestos. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Pues aquí tenemos un gallo, ¿verdad? De pelea, y con ese poder, pues, hermano, imagínense, con ese poder que tenía, pues de seguro que vamos a ganar, ¿verdad? Ellos no entendieron que Jesús no quería reinar en la tierra, sino quería reinar en sus, ¿qué? En sus corazones. Bueno, el Señor Jesús trajo a este mundo un reino espiritual que no se ve, ¿verdad? Pero, hermano, ese reino, ¿cómo es? Es eterno, dice también la Biblia. De hecho, aquí estamos, hermanos. Es la iglesia. ¿Verdad? El Señor Jesús, cuando estuvo, fíjense también, cuando estuvo frente a Pilato, ¿sí se acuerda, hermano Juan? Miren, fíjense lo que dijo allá en Juan 18:36. Juan 18:36. Fíjense lo que nos dice. Dice, respondiendo Jesús, ¿verdad? ¿Y a quién le está hablando? A Pilato, ¿verdad? Le dice a Pilato, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de ¿qué? No es de aquí. ¿Ya? Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? ¿Y qué contestó el Señor? Miren, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto ¿qué? He venido al mundo, ¿verdad? ¿Para qué vino al mundo, hermanos? Pues iba a ver, para ser rey, ¿verdad? Pero un rey ¿qué, hermanos? Espiritual. Él no vino para ser ese rey espiritual, pero también para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, ¿qué pasa hoy con los judíos, hermanos, hoy en día? ¿Verdad? Ellos no aceptaron a este rey, ¿verdad? Ellos todavía están esperando que venga el Mesías terrenal, ¿verdad? Para que reconstruya el templo y se siente en el trono de Jerusalén y aplacar a todas las naciones, y según ellos dicen, va a venir el Mesías, ese terrenal, y va a haber paz en todo el mundo. ¿Hasta crees? ¿Verdad? ¿Este mundo quién, hermanos? Gobierna la carne. ¿Verdad? La carne siempre vamos a estar peleando. ¿Verdad? Reina Satanás. Entonces, hermanos, ellos todavía no lo pueden hacer. Es una de las lecciones que ellos no entendieron.
Pero fíjense, no solamente los judíos no aprendieron que el reino del Mesías es espiritual, sino también otra lección que ellos no aprendieron fue que Dios no quiere los servicios externos, sino los que salen del corazón. Mira, ahí lo dice en Mateo 15:7. A ver, ¿sabe qué dice Mateo 15:7? Ajá, gracias. Fíjense, hermanos, ¿cómo les dice? ¿Ya? Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hermano, fíjense, ¿por qué les dice hipócritas? Hermano, bueno, pues es que ahorita lo decíamos, ¿verdad? Porque un hipócrita anda vestido de santo, pero realmente, hermanos, eran unos diablos. ¿Verdad? En otra ocasión les dijo, sepulcros, ¿qué? ¿Y qué entendemos con eso, hermano Juan? Un sepulcro blanqueado, ¿cómo es? Hermano, lo que está diciendo el Señor es que por fuera es como cuando vamos nosotros, hermanos, al panteón. ¿Verdad? Están las lápidas de mármol bien bonitas, ¿verdad que sí? Y hasta les ponemos flores y las limpiamos y las barremos. Pues por fuera están bonitos, en apariencia, pero por dentro, ¿qué hay? A gusanos, ¿verdad que sí? Un montón de huesos. Y huele horrible, hermanos. ¿Verdad que un cuerpo muerto huele horrible? Bueno, y es lo que está diciendo el Señor. O sea, aparentemente por los judíos por fuera parecen buenas personas, pero por dentro, ¿qué? ¿Querían matar a quién? Al Hijo de Dios, hermanos. ¿Verdad? Por eso de ahí se sacó ese dicho que dice, el hábito no hace ¿qué? Al monje. Pero también, hermanos, fíjense, ¿por qué eran hipócritas? Bueno, porque eran aparentes, pero también porque adoraban de una manera mecánica, de una manera rutinaria, ¿no? Fíjense, o sea, nosotros también podemos estar aquí y podemos caer en lo mismo, ¿verdad? Porque podemos estar cantando con los labios, pero nuestra mente, ¿qué? ¿Verdad? Está vagando, ¿verdad? Nuestro corazón puede estar lejos. Nuestro corazón puede estar ¿dónde ahorita? Allá en la macroplaza, allá en la feria de la amistad. ¿Sí, hermanos? O sea, nuestro corazón ahorita ¿dónde debe estar? Concentrado en lo que Dios nos dice. Entonces, hermano, y así puede ser, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente está allá en la casa, pensando, no se me estarán quemando los frijoles. Entonces, hermanos, somos hipócritas cuando sustituimos también los mandamientos por invenciones humanas, ¿verdad? Porque miren, dice aquí, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? Mandamientos de hombres. O sea, la palabra de Dios, ellos la habían cambiado, ¿por qué? Por lo que de Dios decía, no, hermanos, por los mandamientos de hombres. Entonces, como resultado, tenemos una adoración vana, que no pasa de qué, hermanos, miren, del techo. Pregunta, hermano, ¿qué nos gusta más? ¿Lo natural o lo artificial? ¿Sabes qué te gusta más? ¿Lo natural o lo artificial? ¿Qué es mejor? ¿Sentarse con una pompa de plástico o qué prefieren, la natural que tenemos? Es mejor, ¿verdad que nuestro cuerpo natural es mejor, hermanos? ¿Verdad?
¿O quieren operarse? Hermanos, de hecho, aquellas mujeres que se han operado, pues a veces hasta se han muerto. Les da una infección porque no es parte de su cuerpo, hermano. Entonces, pues así es Dios, hermanos. ¿A Dios qué le gusta? Que le adoremos con nuestro corazón, ¿verdad? No le gusta la adoración vana, hermanos. Por eso estamos diciendo que una de las lecciones que los judíos no aprendieron es que Dios quiere los servicios, o sea, que Dios no quiere los servicios externos, sino los que salen del corazón, ¿verdad? Por eso, hermanos, si estamos nosotros adorando como la iglesia tradicional, ¿verdad? ¿Cómo adora la iglesia tradicional? Hermanos, son puros rituales, ¿verdad que sí? Y recitan las cosas, ¿verdad? No salen del corazón. Se las aprenden de memoria y ahí están diciendo el Padre Nuestro, ¿verdad? Hermano, la iglesia tradicional tiene un montón de rituales. Miren, eso también sucedió en el pueblo de Israel. Miren, allá en Miqueas, capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de año. ¿Es lo que Dios quiere, hermana Pilar? No, ¿verdad? Hermano, es que es lo que les está diciendo aquí al pueblo, hermanos. Dios ya no quería los sacrificios externos de animales, sino que es lo que quería, que le alabaran con su mente. La ofrenda más grande es la ofrenda del corazón. Así es. Entonces, hermanos, Dios quiere poner sus leyes en nuestra mente, no aquí en un papel. Él quiere escribir su palabra en nuestro corazón. Con razón, hermanos, decía un cantante de Arjona, ¿verdad? Si han escuchado las canciones de ese cantante de Arjona, ya casi no se escuchan, ¿verdad? Pero él decía en una de sus canciones, ¿de qué te sirve, hermano, estar leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí escrito se resume en amor. Vamos, ve y qué, y practícalo. ¿Sí, cierto, hermanos? O sea, ¿de qué nos sirve que me sepa de memoria 1000 textos, 100 textos de memoria, pero no los practico, no los vivo? Pues no sirven de nada, ¿verdad? Pero hermano, aunque tenemos el mandamiento de que debemos de estudiar la Biblia, ¿verdad? Ahí sí se equivoca ese cantante, ¿verdad? Pero el punto que está diciendo él es de que nos quedamos con lo externo, nos quedamos con el papel. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. ¿Sí, hermano José? Hay otra parte de la canción que nos dice que Jesucristo es verbo, no es sustantivo. Bueno, de hecho es la misma canción, ¿verdad? Ahí en esa misma lo dice eso. Ajá. Hermano, pero miren, estos judíos no solamente no aprendieron que Dios no quiere los sacrificios externos, sino los internos, sino que también ellos no aprendieron que el Mesías iba a venir a sufrir y a morir. ¿Sí, hermano Juan? ¿A qué venía el Mesías? ¿Y quién es ese Mesías? Cristo, ¿verdad? Hermano, él venía a sufrir y a morir. Y ellos no lo que. Así es. ¿Verdad? Entonces, hermano, miren, Isaías capítulo 53, versículo 4 dice lo siguiente. Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de qué? De todos nosotros, ¿verdad? Esta es una profecía, ¿en dónde está esta profecía? En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿verdad? Y que se había escrito miles de años que antes, ¿verdad? Y ellos tenían la escritura, ellos tenían el pergamino, hermano José. Los judíos tenían el pergamino miren, que acabamos de leer de Isaías. Hasta también lo iba leyendo ¿quién? ¿Se acuerdan? El eunuco, el etíope o el eunuco lo iba leyendo, hermano, pero cuando ellos lo leían, pues no lo entendían, ¿verdad? Porque cuando ellos sabían que Jesús había venido y hermano, y ellos dijeron, no, ese no puede ser el Mesías. Alguien que está perdiendo, o sea, ese no vino a ser derrotado, ese vino a ganar. Pero él no lo miraban de esa manera, hermanos. Él no sabía, ellos no entendían que a través de su sacrificio estaba ganando para que nosotros recibiéramos el perdón de los pecados. Entonces, hermano, los judíos, fíjense, ellos ofrecían sacrificios, hermano, pero no entendían que las cosas de la ley no perfeccionaban a los adoradores, sino que eso era una sombra o figura de lo que había de venir. ¿Sí, hermano? O sea, los sacrificios de antes estaban hablando de Cristo, de que Cristo iba a venir ¿a qué? A morir. Hermano, el sacrificio de Cristo es el sacrificio ¿qué? Perfecto. Vean, por eso ya no, ese es el único. Ya no tenemos que otra vez sacrificar otro animal para que nos perdonen los pecados, hermano. Porque el sacrificio de Cristo es ¿qué? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, esto lo dice, lo que les estoy diciendo lo dice Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8:5, miren, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo. ¿Verdad? ¿Qué iba a levantar Moisés, hermanos? El tabernáculo. ¿Y qué se hacía en el tabernáculo? ¿Verdad? Que sacrificaban animales, se ofrecía el incienso, se ofrecía todas. Ahí estaba el lavacro para purificarse. ¿Verdad? Y ahora ya no necesitamos el lavacro, hermanos. ¿Cuál es el donde nos lavamos? En las aguas del bautismo, hermanos. Vean, pero miren, dice, diciéndole, o sea, Dios le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor ¿qué? Pacto, ¿verdad? Establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, sí, o sea que el primer pacto, hermanos, tenía ¿qué? Defecto, porque no perfeccionaba a los pecadores. Pero el pacto de Cristo es perfecto, hermanos, porque ese sacrificio sí nos hace ¿qué? Perfectos. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, hermanos, miren, también lo dice, esto que estamos leyendo, también lo recalca ahí también Hebreos 9:6. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios, los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, dice no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados
de ignorancia del pueblo. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, ¿qué? ¿Cuál es lo que sucedía en el primer pacto, hermanos? Se ofrecían sacrificios y ofrendas que no pueden, ¿qué? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Dice, ya que consiste solo de ¿qué? De cosas rituales, hermanos. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí, hermano? O sea, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Se tenían que purificar a ellos mismos y luego entraban al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el pecado de todos los pueblos, pero también de ellos. Pero como no eran perfectos, llegaba otro año y lo volvían a ¿qué? A hacer. Pero aquí dice que Cristo no entró a ese lugar santísimo del tabernáculo, sino entró en donde, hermano, en la presencia misma de Dios, allá en el lugar santo, en el cielo. Y allá, hermano, ofreció ese ¿qué? Sacrificio. Y ahora sí tenemos ¿qué? Eterna redención, miren. Y luego sigue diciendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, fíjense, si esas santifican para la purificación de la carne, vean, ¿cuánto más qué, hermanos? ¿Cuál tiene más poder? Pues la de Cristo, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, hermanos, pero esto de que Cristo era el sacrificio perfecto, ellos no lo entendieron, ¿verdad? Y por eso no les gustó ese Cristo. Sí, hermano Ulises, ya sabes por qué están esperando otro Mesías. Están esperando al diablo. ¿Verdad? Ellos están esperando un Mesías que tenga poder, que tenga inteligencia y que vengan a destruir, que vengan a hacer guerra a las naciones, y así que ellos quedan ¿qué? Como líderes. Pero ese no es el Mesías que Dios estaba prometiendo, ¿verdad? Como lo leíamos en Isaías 53. Entonces, el prototipo del Mesías era el siguiente, hermanos. Ellos se imaginaban a un hombre fortachón con armadura, esperaban a un guerrillero que viniera a vencer y a derrotar al imperio romano. Ellos no pensaban en un redentor, sino en un opresor. Ellos no pensaban en una víctima, sino en un victimario. Pero ya lo había dicho Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, hermanos, durante su ministerio terrenal, los apóstoles, también los apóstoles no lo entendían y no lo querían aceptar. Miren, ¿qué dice Mateo 16, 21? Mateo 16:21, miren, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas,
¿Y qué le iba a suceder? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Saraí. ¿Que iba a ser qué? Muerto, hermanos, miren, y resucitar al tercer día. Eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos. Y cuando Pedro escuchó eso, ¿qué dijo? Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Verdad? Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, que Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ese, hermano, ahí está, ¿verdad? Ni aún los discípulos entendían. Entonces, esa es una de las lecciones que los judíos no aprendieron, que el Mesías iba a venir a sufrir y a morir por causa de nuestros pecados, hermanos. Pero ¿saben qué? Después, ¿qué sucedió? El Señor les explicó. Ya cuando resucitó entre los muertos, se les apareció y les abrió el entendimiento. Miren, dice Lucas 24:25. Miren, aquí los discípulos no lo entendían, pero cuando Cristo resucitó, les abrió el entendimiento, hermanos. Por eso ahí ya estaban preparados para ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. En Lucas 24:25, miren. Ahí cuando ya el Señor resucitó, dice, entonces Lucas 24:25 dice, entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí, cierto, hermanos? Ya leíamos ahorita el libro del profeta Isaías, que decía, pues que iba a padecer y que iba a morir. Pero ellos no lo entendían. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, ¿verdad? También miren, ahí mismo dice el versículo 44. Dice, y les dijo: estas cosas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermano, cuando los apóstoles salieron a predicar a todo el mundo el Evangelio, ¿verdad? Vemos de que hoy en día, hermanos, los judíos no aceptan esto. ¿Sí, hermano José? Ellos para Cristo no les va a salvar. Se anda predicando el Evangelio para que a través de su sangre ellos reciban perdón de pecados, y ellos no aceptan, ¿verdad? Entonces, estaba viendo el directorio mundial de las iglesias de Cristo, de las congregaciones que hay allá en Jerusalén y Palestina. ¿Y qué creen? Hermano Juan, ¿qué creen? De las iglesias de Cristo que hay allá en Jerusalén y Palestina. Porque allá había mucha iglesia, se establecieron muchas iglesias. ¿Verdad que se multiplicaron? Bueno, pues ahorita ya no hay. Hoy dice un hermano que hay 2. ¿Por qué? Hermano, porque siguen igual de necios. Bueno, esto que estudiamos, hermanos, quedó registrado en la historia. Pero pregunta, hermanos, ¿aprendimos algo de la historia para que no la volvamos a repetir? Esperamos que sí. Hermano, que no hagamos lo que los judíos hicieron, que rechacemos al Hijo de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este reino espiritual que Jesús nos ofrece, hermanos? Pues vamos a recibirlo, ¿verdad? Su adoración, hermanos, nuestra adoración será vana o será sincera.
¿Qué vamos a hacer con ese Cordero de Dios, hermanos? ¿Será Cristo nuestra ofrenda o vamos a acudir a las buenas obras? ¿Quiere usted ser hijo de Dios por medio de la simiente de Cristo? ¿Verdad? Bueno, esa es la invitación para aquellos que todavía no son hijos de Dios, hermanos. Vean, que ahora podemos ver que a través de Cristo podemos ser hijos de ¿qué? De Dios, no como ahora piensan los de judíos. Vean que nada más solamente ellos pueden ser, pero porque son hijos de Abraham. Pero nosotros a través de Cristo también podemos ser ¿qué? Hijos de ¿quién?